esta Eucaristía con todos ustedes nuevamente, un nuevo finde, ¿sí? En este finde caluroso, pero muy especial para todos, porque nos estamos preparando para la Jornada de los Pobres, que en nuestro país celebraremos la semana que viene. El resto del mundo será la otra, pero en nuestro país por las elecciones es ya ahora, el finde que viene, ¿no? También nos estamos empezando la convivencia con los jóvenes del grupo Cura Brochero acá de nuestra parroquia. Y también tenemos acá, como dijimos al principio, varios niños. Así que es una alegría poder celebrar entre todos esta hermosa Eucaristía. Y en la Biblia encontramos muchos libros. Ustedes saben que la Biblia no es un solo libro. Si bien nosotros lo tenemos en un solo tomo, lo podemos agarrar así de la biblioteca o de casa, si empezamos a ver adentro, encontramos un montón de nombres arriba, ¿no? ¿Qué sé yo? Encontramos Daniel, Isaías, Jeremías, Mateo, porque son muchos libros escritos durante mucho tiempo, ¿sí? Y entonces los juntamos a todos y tenemos lo que se llama la Biblia. Y hay un libro, ¿sí? Que se llama, fíjense qué difícil el nombre, Deuteronomio. Es una palabra que significa como segunda ley, una reafirmación de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios, ¿sí? Y entonces, fíjense ustedes que hoy, en esa primera lectura que vimos, encontramos a un personaje llamado, atención, voy a preguntárselos ahora, llamado Moisés. ¿Cómo se llama ese personaje? Ustedes saben que Moisés es recontra importante para nuestra fe, para la historia del pueblo judío al que pertenecía Jesús. Así que es muy importante este personaje llamado... pensé que se iban a olvidar, muy bien, llamado Moisés. Y Moisés le habla al pueblo, ¿saben qué? Le habla al pueblo judío en una circunstancia muy especial. El pueblo judío estaba por entrar, estaba buscando la tierra que Dios le iba a regalar. Estaban por ahí, por el camino, hasta que, Moisés no vio al pueblo cuando llegó a la tierra que Dios había prometido. Pero sí Moisés tenía que preparar a ese pueblo para cuando llegara a esa tierra. ¿Por qué? Porque en esa tierra iban a vivir algunas otras personas, obviamente, que no pertenecían al pueblo judío y que tenían otras creencias. Entonces, este personaje tan importante que es Moisés, le dice a los pueblos, miren, cuando ustedes entren en la tierra y vivan en esa tierra y vivan en ese lugar, tienen que acordarse de la ley, del mandamiento de Dios. Y entonces Moisés no se pone a hacer toda una lista de todos los mandamientos así, sino que empieza por lo más importante. Fíjense, escuchen, así les dice Moisés, escuchen, el Señor es solamente uno y a Él tienen que amarlo sobre todas las cosas. ¿Vamos a acordarnos de eso? Es lo más importante. El Señor es solamente uno. No hay muchos dioses por ahí, es uno solo. Y a Él tienen que... ¿Cómo? A Él tienen que amarlo. ¿Cómo? Sobre todas las cosas. Lo repetimos entonces. El Señor es solamente uno. Y a Él hay que amarlo sobre todas las cosas. Y esto es lo más importante. Lo más importante de la ley que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo es esto. Pero no termina ahí la cosa. Además, después, nosotros leímos hasta acá, pero Dios también le da al pueblo como si fuese otras normativas, ¿no es cierto? Pero que todas tienden a lo mismo. Tienden a mostrar el amor que tenemos a Dios y también el amor que tenemos a los demás. ¿Ustedes creen, chicos, que hay alguien que puede amar a Dios, a quien no ve, sin amar a los demás, a los que sí vemos? ¿Hay alguien que pueda amar solamente a Dios y los demás ni le importa? No, ¿no es cierto? De hecho, mucha gente se ha ofendido a lo largo de la historia y nos podemos encontrar. Porque hay gente que se ofende porque, claro, Pepito, Roberto, Juanita van a misa y rezan y todo, pero después acá en el barrio son un desastre, no nos dan bolilla, miran para otro lado, no se interesan por nosotros, ni nos saludan en la calle. Y entonces no podemos amar solamente a Dios sin amar a los demás. Así que los mandamientos, la ley de Dios, nos enseña entonces a amar a Dios sobre todas las...
pero también nos enseña a amar al prójimo, a los que tenemos al lado, a los que están con nosotros, amarlos a ellos con el mismo amor con que amamos a Dios. Pero acá hay un grave problema. ¿Saben cuál es el problema? Ponernos a decir, podríamos decir, ponernos a pensar un montón de leyes que son más bien nuestras y no tanto de Dios. Y entonces los judíos, después de Moisés, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a decir, bueno, además de estas leyes, de estos mandamientos, vamos a tener este y el otro y aquello. ¿Y saben cuántos, en la época de Jesús, cuántos mandamientos habían? Eran un montonazo. No llegaban a 1000, tanto no, pero eran un montonazo. ¿Saben cuánto? Tiren un número. Menos de 1000, menos de 1000. Tiren un número. Los catequistas saben. Muy bien, un aplauso para las catequistas, Muy bien. Bueno, catequistas. Miren, 600, creo que eran 613. Así que, escuchen bien, y repetimos ese número, eran 613. ¿Cuántos eran? 613. Una banda de leyes, de normas. ¿Y nosotros podemos recordar 613 normas? Muy poca gente puede recordar todo eso. Entonces imagínense el lío que tenían en la cabeza, no entendían nada. Había gente, imagínense que mucha gente no sabía siquiera leer y escribir. Así que, bueno, ¿cómo íbamos a acordarnos de memoria de 613 mandamientos? Entre todo ese lío aparece en el Evangelio un hombre, ¿sí?, que era muy, podríamos decir, experto en la Biblia, en la palabra de Dios, y se le llamaban escribas, ¿sí? Bueno, y entonces un escriba se acerca y le dice a Jesús, Jesús, maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos o el más importante de los mandamientos? Claro, imagínense, habían tantos mandamientos que ya se habían un poco olvidado el primero. Y entonces Jesús habla de un mandamiento que son dos caras de una misma moneda. Y dice, recordando la primera lectura, le dice, el Señor Dios es solamente a Él amará, hay que sobre todas las y a tu prójimo como a ti mismo. No termina solamente en amar a Dios sobre todas las cosas, sino también que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos enseña entonces que si amamos a Dios y a los demás, cumplimos todos los mandamientos. No importa que no recordemos los 10 mandamientos, ni mucho menos que no recordemos esos 613 que los judíos tenían. Lo más importante en nuestra vida de fe es amar ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas. Y también al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo más importante. El que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿va a preocuparse o no por charlar con Él? ¿Qué dicen ustedes? El que ama a Dios, ¿se preocupa por charlar con Dios, sí o no? Sí, por supuesto. El que ama a Dios, ¿se ocupa de celebrar la vida con Él, sí o no? Sí. ¿Y el que ama a Dios, ama a los demás? El que lo ama de verdad, posta, ¿ama a los demás? Sí. ¿Y el que ama a los demás, le miente a los demás? No. ¿Insulta a los demás? No. ¿Le desea el mal a los demás? No. ¿Le pega a los demás? No. ¿Se burla de los demás? No. ¿Critica a los demás? No. El que ama a Dios, entonces, sí o sí tiene que amar a los demás. Y si amamos a los demás, fíjese que no tenemos que preocuparnos por nada más, porque el amor a Dios y a los otros es el resumen de todas las leyes que Dios nos pueda llegar a dar. Así que vivir de esta manera, ¿sí?, es un regalo enorme, enorme que Dios nos quiere dar en nuestra vida. Nadie puede vivir de esta manera si Dios no está con él. Necesitamos vivir unidos, es decir, en comunión con Dios, para que así podamos conocerlo, amarlo cada vez más y amar cada vez más a todos, sin esperar nada a cambio. No amar a los que nos hacen el bien, a los que nos quieren, a ellos por supuesto que los amamos, pero amar también a aquellos que a lo mejor no nos dan bolilla. Por supuesto entonces debemos vivir en este mundo
el tiempo que nos toque transitar aquí, con los pies bien puestos sobre la tierra, siempre, pero con la mirada y el corazón siempre puesto en Dios, porque Él es el que nos ayuda y nos enseña a amar siempre cada vez mejor, a Él y a los demás. Bueno, fíjense, una sola cosa hemos aprendido hasta en este momento, o bueno, varias, ¿no? Pero mucha información. Pero hay algo con lo que nos tenemos que ir después a nuestra casa, y es que si yo amo a Dios, tengo que amar a los demás. Si yo hoy en esta misa aprendí eso, entonces me tengo que dar por satisfecho, Y fíjense que amar a los demás no es cosa fácil, Significa ponerlo siempre al otro en primer lugar. Bueno, que Jesús nos enseña esto, que Jesús nos enseñe a amar de corazón a todos. Bueno, y ahora vamos a rezar nuestra fe. Vamos a ponernos de pie.